En un momento más vamos a leer un pequeño currículum al respecto. Y bueno, Katiuska Fernández Morales es doctora en investigación educativa por la Universidad Veracruzana. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, como comúnmente se denomina SNI, aquí en México, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, e investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, IDE, de la Universidad Autónoma de California, la UABC, en México, en la línea Mediación Tecnológica en Proceso Educativo. Su producción científica se centra en temas relacionados con investigación educativa, innovación educativa, tecnología educativa en la educación superior. En el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey es profesora investigadora vinculada en la Escuela de Humanidades y Educación y forma parte del Grupo de Investigación e Innovación en la Educación, en la línea de investigación, desarrollo y uso de la tecnología. En la misma institución fue líder de análisis de tendencias educativas en el Observatorio de Innovación Educativa y se desempeñó como profesora de cátedra de diversos cursos en línea. Y bueno, pues actualmente es mentora de uno de los equipos de trabajo. Pues con la reacción de Zoom, de los aplausos, los invito a recibirla con aplausos, por favor. Y pues cerramos el micrófono, le damos el micrófono. Bueno, comúnmente los que la conocemos le decimos Katy. Entonces, pues adelante, Katy, bienvenida y gracias por todo. Gracias. Hay micrófonos abiertos. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Como ya saben, muchos de quienes compartimos en este segundo laboratorio ya me conocen. Soy Katiuska Fernández. Y en esta tarde yo había planeado hablarles solamente de herramientas tecnológicas, pero para serles bien sincera, cuando empecé a revisar la presentación, sentí por la experiencia que he tenido en mi grupo, en mi equipo de trabajo, que es el de maestro tutor a distancia, sentí que les iba a quedar debiendo esta parte de las estrategias didácticas y entonces decidí que trabajaría con los dos temas con los que generalmente trabajo, con estrategias didácticas y con herramientas tecnológicas para el desarrollo de la innovación educativa. Les agradezco muchísimo a todos por estar aquí. Como ustedes saben, estamos celebrando el 30 aniversario en el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo. Para nosotros, como cuerpo académico, en este momento habemos 2 personas del cuerpo académico de Tecnologías de Información y Comunicación aquí, que es la doctora Marisela López Ornelas, a quien le agradezco mucho que se haya incorporado en este proyecto. Y bueno, estamos nosotros súper contentos de poder celebrar con este tipo de actividades los 30 años de nuestro instituto. Por supuesto, también le agradezco mucho a la Cátedra UNESCO de Recursos Educativos Abiertos del TEC de Monterrey y a la Dirección de Educación Física por haber unido esfuerzos para lograr este bellísimo laboratorio que tal vez la mayoría no lo sepa, pero somos más de 70 personas, habemos personas de más de 7 países o de alrededor de 7 países y de México habemos muchísimas personas de distintos estados. Entonces, bueno, pues sirva este momento para agradecerles a todos por estar. Y entonces vamos a empezar, dice Paulo Freire, enseñar no es transmitir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña, esto a mí me encanta porque es absolutamente lo que yo vivo todos los días, quien enseña aprende al enseñar y quien enseña aprende a aprender. Esta plática está dirigida principalmente para todos aquellos que nos dedicamos a enseñar o, mejor, dicho de una mejor manera, a todos aquellos quienes nos dedicamos a acompañar a nuestros estudiantes para que desarrollen sus habilidades y su conocimiento. Quiero pedirles, por favor, que ingresen a esta página, es www.menti.com. Lo pueden hacer desde sus teléfonos celulares, desde sus tabletas o desde sus computadoras.
Y por favor, cuando estén adentro, marquen el código 608277. Y entonces lo que vamos a hacer en esa página es, no le he puesto como presentación, aquí está. En esta página lo que quiero que me escriban son, ¿cuáles son los conocimientos que ustedes consideran que necesitamos los profesores para innovar la práctica docente? Voy a repetir de nuevo, vamos a ingresar a la página www.menti.com y vamos a ingresar el código 6082774 y entonces vamos a empezar aquí a formar una nube de palabras con sus aportaciones de cuáles son los conocimientos para innovar la práctica docente. Y entonces los espero un ratito mientras ustedes van ingresando. Y mientras tanto, quiero contarles que en nuestro Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, nosotros tenemos dos programas de posgrado. Uno es la maestría en ciencias educativas y el otro es el doctorado en ciencias educativas. En el instituto nos dedicamos, como ustedes pueden verlo, a formar científicos en el área de la educación. Entonces, a ver, aquí nos dice una persona, flexibilidad, trabajo en equipo, debemos saber de actividades lúdicas, empatía, de tecnologías, de adaptabilidad, de motivación, de plataformas, de estrategias didácticas, del contexto actual, creatividad en el aula. ¡Ay, qué bonito! Adaptación, de liderazgo, actualización tecnológica, de las nuevas necesidades educativas. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. De TICs, de reconocer los contextos, por supuesto que sí, de las necesidades de los alumnos, de disposición para aprender, de inclusión, claro, indudablemente, motivación, muy bien, de cuestiones pedagógicas, de escucha activa, sí, por ahí tengo una conferencia sobre ese tema que está muy interesante, de habilidades comunicativas, de bienestar, muy bien. Pues qué bonita nube de palabras se nos está formando. Veo que muchos han repetido la palabra empatía, por eso está más grande, de didáctica, de colaboración, de motivación. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por participar. Y entonces, fíjense, me voy a cambiar a mi presentación y les voy a hablar un poquito, por eso les decía que no quería quedarme con la parte de la tecnología, porque como ustedes vieron, los conocimientos de los profesores o los conocimientos que debemos tener los profesores son muy amplios. Y entonces aquí les voy a hablar de un proyecto que tengo financiado por CONACYT, que yo titulé en su momento Mapeo, Catalogación y Diagnóstico de las estrategias pedagógicas y las herramientas tecnológicas de innovación educativa que utilizan los profesores de educación media superior en Baja California. Aquí quiero resaltar dos cosas. La primera, cuando yo estaba presentando el proyecto para su evaluación en CONACYT, es que mi decisión había sido analizar las estrategias pedagógicas. Y la segunda es que había decidido trabajar solamente con educación media superior. Pero ustedes ya se van a dar cuenta cómo a partir de la propia investigación, entonces va evolucionando el trabajo y van incluso ya concretándose los conceptos que yo había elegido e incluso se va diversificando lo que tiene que ver con los niveles educativos. Y entonces
La investigación empieza, por supuesto, con toda la parte teórica, ¿verdad? Nosotros empezamos a analizar cuáles eran los conocimientos del profesor y nos fuimos a los años 50 del siglo pasado y entonces veíamos, ¿no? Investigaciones de autores como Schulman, por ejemplo, que hizo una lista de todos los conocimientos que deberíamos tener los profesores al momento de enseñar. Y entonces, estos investigadores, Mishra y Kohler, que son, Mishra es hindú y Kohler es norteamericano, ambos trabajan en Estados Unidos. Ellos plantean, a partir de la base que nos da Schulman, ellos plantean esta forma de analizar el conocimiento. Y entonces, ellos dicen que un profesor debe tener conocimiento tecnológico, y estoy leyendo el círculo rosa. Ellos dicen que el profesor debe tener conocimiento del contenido, estoy leyendo el círculo azul. Dicen también que el profesor debe tener conocimiento pedagógico, y entonces aquí debo aclararles que cuando yo estuve estudiando el concepto de pedagogía y comparando lo que para las personas angloparlantes es pedagogía y lo que nosotros para los hispanos es también pedagogía, me di cuenta que en realidad la traducción correcta de esta esfera es conocimiento didáctico. Entonces, ellos dicen, separados cada uno de estos conocimientos, ¿verdad? El profesor va aún más allá y entonces empiezan a vincularlos, y ahorita ustedes lo van a ver porque incluso les voy a compartir lo que he avanzado en el instrumento de recolección de datos con mis estudiantes de posgrado. Y entonces, en la combinación del círculo rosa con el amarillo, que es un rosa más intenso, ¿no? Dicen estos autores, los profesores deben tener conocimiento didáctico pedagógico, o sea, ya no cada uno por separado. Y después, en la intersección de los círculos rosa y azul, dicen también los autores, los profesores deben tener conocimiento tecnológico del contenido. Y después en la intersección entre el azul y el amarillo, que se torna como verdecito, dice los profesores deben tener conocimiento pedagógico del contenido también. Y entonces al final ellos crean una única variable, ¿no? Que está en el centro y es la que ellos denominan TIPAC, y es los profesores debemos tener conocimiento tecnológico y pedagógico del contenido, o sea, hacen una mezcla de todos los tipos de conocimientos. Esto ellos lo empiezan a estudiar en el año 2006 y en el año 2019 publican un artículo más donde dicen, además de todos estos tipos de conocimiento, pues, ¿qué creen? Todos estos tipos de conocimiento están influidos por el contexto de donde está el estudiante. Entonces también los conocimientos del profesor, ¿verdad?, deben estar relacionados con el contexto. Y así empezamos nosotras. Mi estudiante de maestría se llama Marilu Olvera, con quien empecé esta investigación, y así empezamos nosotras a ilustrarnos un poco más acerca de los conocimientos de los profesores. Y entonces, el año pasado, bueno, los 2 últimos años, Marilu se dedicó a recoger datos y a revisar, además de revisar la literatura, pues a verificar con los mismos profesores qué necesitan conocer los profesores, además del TIPAC que yo les acabo de mencionar ahorita, ¿no? Y entonces, Marilu, la diferencia entre esta imagen y la pasada
es que ella integra entre los conocimientos del TPACK y el contexto, integra una variable más, que es precisamente la variable de la innovación. De hecho, si ustedes se dan cuenta, en el lado izquierdo yo le escribo el nombre al modelo que construimos, que se llama modelo Didactic, ¿no? Didac por Didactic, T por tecnología, I por innovación y la C por conocimiento, contexto y contenido. Entonces, ahí está la referencia. Tenemos un artículo precisamente donde hablamos de esto que está por publicarse. Y entonces lo interesante de esta investigación es que los mismos profesores en la recolección de datos nuestra nos dejaron ver que no era suficiente con tener conocimientos sobre la tecnología, la didáctica y el contenido, sino que además teníamos que conocer, confirmamos que debíamos conocer sobre el contexto de los estudiantes y agregamos la parte de la innovación, porque nosotros en toda Baja California pues tenemos profesores que están tanto en la ciudad y algunos en algunas pues comunidades de difícil acceso. Y entonces muchos de nuestros profesores o muchos de los encuestados nos dejaban ver que en esas comunidades de difícil acceso ellos tenían precisamente que ponerse muy creativos, ¿no? Y en ocasiones nos decían que las innovaciones no tenían necesariamente que ver con que ellos estuvieran utilizando la tecnología, sino que incluso innovaban en su propia práctica, es decir, en su propia didáctica. Y entonces, aquí yo les voy a enseñar el instrumento que nosotras fuimos construyendo para que ustedes tengan idea ya en la práctica exactamente cómo se ve, ¿no? O qué es lo que preguntamos a medida que nosotras nos vamos, de hecho se los voy a hacer aquí comparadito, aquí en esta que se ve más clara. A medida que nosotras vamos revisando cuáles son los contenidos o cuáles son los conocimientos que debe tener el profesor, entonces nosotras fuimos... Ahí esta cosa me estorba. Ya va. Ok. Entonces nosotras fuimos configurando el instrumento, ¿verdad? Para ver cómo íbamos a combinar esas variables. Y fíjense, nosotras le preguntamos, obviamente, muchas cosas sobre el contexto a los profesores, pero entonces después empezamos ya a hacer la separación en cada uno de los círculos. Entonces, si ustedes ven aquí, le estamos preguntando al profesor solito por el contenido, que cuando nos vamos aquí al círculo, entonces estamos trabajando con el círculo azul. Después le preguntamos al profesor solito por diseños y métodos de instrucción, y entonces cuando comparamos aquí estamos trabajando con toda la parte de la didáctica. Y después le preguntamos al profesor por las tecnologías aplicadas a la educación, que es precisamente lo que tenemos aquí en la esfera rosa. Y entonces después lo que hacemos es empezar a combinar, es decir, a hacer preguntas que están precisamente en estas intersecciones que tiene el modelito, ¿no? Yo les estoy enseñando aquí el TPACK, pero en este caso nosotras lo hacíamos tomando en cuenta el modelito que nosotras incluimos, donde incluimos la innovación, perdón. Y entonces así fue quedando nuestro instrumento de innovación. Como pueden ver, nosotros empezamos a preguntarle a los profesores por el dominio que tienen en cuanto a enfoques, en cuanto a teorías, en cuanto a modelos curriculares y así sucesivamente, ¿no?
componentes de diseño instruccional, es decir, que tienen que ver con la didáctica, y ahí vamos con el perfil y las características de los estudiantes, la delimitación de los objetivos, la planeación del proceso de enseñanza-aprendizaje, y así sucesivamente nosotras vamos preguntando uno a uno los componentes de lo que un profesor debe saber. Y entonces, la razón por la que yo les estoy compartiendo a ustedes esta información es porque es un mundo, de verdad es un mundo. O sea, fíjense, aquí tenemos cuestiones relacionadas con la evaluación de las aptitudes, que no está nada fácil. Aquí están cosas relacionadas con la evaluación de aspectos socioafectivos y valorales, evaluación de interacción entre los estudiantes, evaluación de interacción con materiales didácticos, cuestiones relacionadas con la evaluación. O sea, fuimos desagregando el modelo totalmente para saber cuál es la realidad de nuestros profesores. Y después empezamos a hablar de las tecnologías educativas. Y entonces, cuando estamos hablando de las tecnologías educativas, ya hoy en día pues da miedo, porque los estudiantes obviamente tienen una apropiación tecnológica bastante mayor a la de algunos profesores. Sin embargo, hay que resaltar que aunque los profesores, aunque los estudiantes tienen una apropiación tecnológica mayor a la de los profesores, también es una realidad que la mayoría utilizan la tecnología más con fines recreativos que con fines académicos. Entonces, eso es un aspecto muy importante porque ahorita quedó evidenciado en la pandemia. Pues muchos estudiantes, tú los ves todo el tiempo en el teléfono o los ves todo el tiempo en la computadora, pero están jugando, se están recreando, y entonces nosotros cuando empezamos a trabajar en todas las plataformas y con todo el hardware y el software que necesitábamos para dar clase ahorita durante la época de la pandemia, pues quedó evidenciado que los estudiantes no estaban apropiados de algunas pues cuestiones tecnológicas para poder estudiar. Y entonces aquí vemos que los profesores debemos conocer de elementos de hardware, como por ejemplo tarjetas de memoria, discos duros, puertos de DVD, puertos de USB hoy en día, de la instalación de dispositivos digitales. O sea, nosotros debemos conocer de proyectores, de escáneres, de impresoras, debemos saber instalar software, debemos saber de solucionar problemas técnicos básicos con el software, cuando que un programita se nos inhibe, bueno, cómo volverlo a correr, etcétera, etcétera. Debemos saber manejar los sistemas operativos con los que trabajamos, ya sea Windows, Linux o iOS, o procesadores de texto como Word, PowerPoint, Access, Publisher, ¿no? Navegadores de Internet como Google, Explorer, Safari, o recursos digitales educativos como ebooks, videos, wikis, blogs, presentaciones, hojas de cálculo, ¿no? Herramientas tecnológicas especializadas. Esto es en el caso de simuladores o realidad aumentada. Nosotros, por ejemplo, en la investigación manejamos mucho los gestores de bibliografía como Mendeley y Zotero, o sistemas de procesamiento de texto, ¿no? En línea como el Drive, el Google Form, el Dropbox, o para crear y gestionar archivos digitales y carpetas. También herramientas web para videoconferencia, como lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? En Hangout, en Skype, en Meet, en Zoom. Y se supone, fíjense, se supone que debemos saberlas manejar absolutamente todas. O sea, el punto es que en este momento que estamos viviendo, pareciera que era que ya traíamos los profesores el chip para manejar esta super lista que les he ido leyendo a lo largo de la presentación, ¿no?
Además, debemos saber usar las redes sociales con fines educativos, como el Facebook, el Instagram. Yo los uso. Ahorita les voy a dar un ejemplo. Herramientas de mensajería, por supuesto, como el correo electrónico y el WhatsApp. No sé si para ustedes, pero al menos mi WhatsApp se volvió de dominio público. O sea, todos mis estudiantes, todos mis colegas, todo el mundo tiene mi WhatsApp. Ya hoy en día es normal que se comuniquen conmigo por WhatsApp, ¿no? Los sistemas de búsqueda avanzada con, además, ojo, nosotros que somos investigadores debemos saber manejar los operadores booleanos, ¿no? O herramientas de traducción de texto como Google Traductor, tesauros y diccionarios en Internet, como por ejemplo el Tesauros de la UNESCO, ¿no? O escritura que caracteriza al ciudadano digital, como por ejemplo que no debemos escribir todo en mayúscula, que debemos ser cuidadosos con el uso de los emoticones o también hoy en día con el uso de los memes. Y además las plataformas educativas, que aunque no son iguales, solamente se parecen, pero los profesores, como les decía hace un ratito, pareciera que dan por sentado que nosotros debemos conocer el Classroom, el Blackboard, el Moodle, sin antes nunca haberlos visto. Y aquí la lista es impresionantemente amplia y todo ese conocimiento, queridos colegas, debemos tenerlos nosotros los profesores, ¿no? Entonces, voy a volver a mi presentación. Y aquí va, por eso les decía que ahorita cuando estaba analizando la presentación solamente con herramientas tecnológicas, yo decía, es que se queda por fuera la parte más importante que es la didáctica si yo solamente vengo a hablar de herramientas tecnológicas, ¿no? Porque entonces le voy a seguir fortaleciendo la idea de que las herramientas tecnológicas o de que el manejo de las herramientas tecnológicas por parte de los profesores es lo más relevante. Y entonces aquí ustedes van a ver a partir de este momento la aplicación del conocimiento de los profesores, tanto en la parte de las estrategias didácticas como en la parte de las herramientas tecnológicas con una experiencia educativa propia de la que además escribí. Al final les voy a mostrar el producto que salió de esta investigación. Les voy a hablar del aprendizaje invertido. Creo que he compartido con varios de ustedes estos videos en el transcurso del día, precisamente para mi equipo de trabajo, pero para quienes no pueden verlo. En este caso, nosotros lo que hacíamos en el Tecnológico de Monterrey, en el Observatorio de Innovación Educativa, era generar videos para enseñarles a los profesores acerca de estrategias didácticas específicas, aprendizaje invertido, storytelling, aprendizaje adaptativo, una vez escribimos también acerca de MOOCs, escribimos acerca de gamificación también. Entonces, lo que hacíamos era darle a los profesores la definición, es decir, qué es el aprendizaje, en este caso el aprendizaje invertido, qué hace el profesor con esa herramienta, y es el segundo video del rol de los profesores. Y además de eso generábamos un video para hacerle recomendaciones a los profesores para que pudieran utilizar las estrategias que nosotros estábamos proponiendo. Ahí mismo, entonces, nosotros les enseñábamos a los profesores cómo vincular la estrategia didáctica con toda la parte tecnológica. Es decir, les íbamos diciendo el qué y el cómo. Y además de eso, finalmente no lo incorporé aquí, pero además de eso, lo que hacíamos era que les pedíamos a los profesores que implementaban nuestras estrategias que nos permitieran grabarlos para que ellos compartieran los casos de éxito. Por cierto que aquí estoy viendo que a todo esto le escribí parte 1, parte 1 y es parte 2 y parte 3. Discúlpenme, pero en vivo se vale todo. Aquí está. Esto es el video en las 3 partes, ¿verdad?
Y entonces, les voy a compartir ahorita el video de la definición para poder seguir hablando de la experiencia educativa implementada por mí misma. Y aquí va el videíto. Mejor preparados a la clase. Aquí va, fíjense. En el Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey queremos seguir compartiendo con la comunidad académica la información de nuestros EduTrends. Hoy abordaremos el tema de aprendizaje invertido, que es un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se realiza fuera del aula y el tiempo presencial se utiliza para desarrollar actividades de aprendizaje significativo y personalizado. El aprendizaje invertido es un modelo centrado en el estudiante, que consiste en trasladar una parte o la mayoría de la instrucción directa al exterior del aula, para aprovechar el tiempo en clase, maximizando las interacciones uno a uno entre profesor y estudiante. El aprendizaje invertido mejora la experiencia en el aula, generalmente a través de videos. Esto libera tiempo para realizar actividades de aprendizaje más significativas, tales como discusiones, ejercicios, laboratorios, proyectos, entre otras, y también para propiciar la colaboración entre los propios estudiantes. Con la ayuda de una o varias tecnologías, los maestros narran sus presentaciones que autograban desde sus computadoras, crean videos de ellos mismos o seleccionan lecciones de sitios de internet como TED Talk y Khan Academy, que sirvan al contenido que están abordando. Muchos educadores comienzan a invertir sus clases mediante el uso de este tipo de materiales de fácil acceso para que los estudiantes los vean en el momento y en el lugar que les sea más conveniente, tantas veces como lo necesiten para llegar mejor preparados a la clase. Aprovechando esta preparación anticipada, los profesores pueden dedicar más tiempo a implementar estrategias de aprendizaje activo con los estudiantes, como realizar investigaciones o trabajar en proyectos en equipos. También pueden utilizar el tiempo de clase para comprobar la comprensión de los temas de cada estudiante y, si es necesario, ayudarlos a desarrollar la fluidez de procedimientos a través de apoyo individualizado. Debemos resaltar que el aprendizaje invertido no se trata solo de estos recursos audiovisuales. Sin embargo, hay que reconocer el impacto que los materiales audiovisuales pueden tener en el aprendizaje, ya que en muchas ocasiones puede ser tan buenos como el instructor mismo para explicar conceptos, comunicar hechos o demostrar procedimientos. Si los materiales audiovisuales se utilizan de forma creativa, pueden convertirse en una poderosa herramienta expresiva. Comparte este video en tus redes sociales. Síguenos en Facebook y en Twitter. Entonces, nosotros con esos videos empezábamos a trabajar y a partir de ellos era como empezábamos a implementar las estrategias didácticas. En este caso, comparto más videos en mi página profesional de Facebook. Ojo, tengo dos páginas en Facebook, una la personal, que es katiuska.fernández, pero tengo una página profesional en Facebook y es esa, katiuska.fernández.morales. Ahí están todos los videos en la sección de videos de absolutamente todas las estrategias didácticas que nosotros desarrollamos allá en el observatorio. Y entonces, fíjense, cuando estamos hablando de una estrategia didáctica como la que les acabo de compartir del aprendizaje invertido, no se trata de trasladar la clase presencial a la modalidad en línea, que es precisamente lo que nos ha estado ocupando en estos días, cuando la mayoría de las clases, o todas, estoy segura, porque ninguna escuela ha regresado a clases presenciales, a excepción de en Holanda. Lo que estamos haciendo, se pueden dar 7 cursos por lo que estamos haciendo entonces es utilizando las estrategias de la mejor manera para poder hacer que los estudiantes aprendan. Y entonces, cuando estamos hablando de la planeación, vuelvo a insistir, esta es una experiencia que yo adapté, es una experiencia personal, la pueden ustedes leer, ahorita les voy a decir dónde,
Entonces, lo que hacemos en la planeación es incluir videos, lecturas, podcasts o cualquier otro material para poder compartir con los estudiantes. Y entonces, los estudiantes elaboran preguntas detonantes para generar la discusión en clase. Además de los estudiantes, el mismo profesor elabora una serie de preguntas que puede compartir con los estudiantes en clase para que se genere discusión, porque se supone que los estudiantes vienen a la clase preparados. Además de eso, hay que planear él o los medios de comunicación sincrónica para que se pueda generar, por supuesto, la discusión, como va a suceder al ratito seguramente en la sección de preguntas y respuestas que va a haber en esta conversación. Utiliza aplicaciones de interacción escrita en tiempo real. Yo siempre lo recomiendo, de hecho, lo ejecuto efectivamente con mis estudiantes en la maestría o en licenciatura. Siempre tengo una hoja que donde puedo compartir información y donde todos podemos escribir algo súper parecido a lo que hizo Sergio Reyes en el ejercicio del tallercito que amablemente nos compartió ayer, y por supuesto siempre debemos elaborar rúbricas para saber cómo vamos a evaluar. Y entonces, ¿cómo se implementa el aprendizaje invertido y cómo es el uso de la tecnología utilizando esta estrategia didáctica? Obviamente hay que hacer un encuadre de la clase donde es muy importante explicarle a los estudiantes acerca del cambio de paradigma. Ya no está más centrado en el profesor, ahora está centrado en el estudiante. Y entonces, en el encuadre de la clase se establece el uso de herramientas tecnológicas, y por eso les decía hace ratito que no quería solamente hablar de las herramientas tecnológicas, sino quería dejarlas enmarcadita en el uso de una estrategia por la importancia de la estrategia en sí misma. Y entonces dice, establecer el uso de herramientas tecnológicas de comunicación, por ejemplo, como el Messenger o el WhatsApp, de colaboración como el Google Drive, en este caso puede ser cualquier tipo de documento adentro de esa plataforma, Docs, Excel, el Form, incluso las diapositivas que también están ahí. Hay que ver cuáles son las estrategias de difusión que se van a utilizar para que los estudiantes pongan sus trabajos en línea, como Facebook, en grupos o en páginas o en el canal de YouTube. Hay que utilizar gestores de bibliografía como Mendeley y Zotero. Y muchas personas me preguntan en este caso, porque saben específicamente a qué me dedico yo. En la universidad yo doy materias relacionadas con la tecnología, ¿no? Por ejemplo, desarrollo de habilidades tecnológicas precisamente para la documentación digital. Y entonces muchas personas me dicen, Katy, pero ¿para qué utilizar un gestor de bibliografía en una asignatura que no sea precisamente para desarrollar habilidades tecnológicas? Y yo siempre les digo a mis estudiantes, desde el primer semestre utilicen Zotero, porque es tan fácil de manejar la bibliografía, seleccionando por carpetas, guardando la información por curso, por trabajo. Bueno, después, a medida que uno va robusteciendo el gestor de bibliografía propio, que además hasta cierta capacidad son gratuitos, se pueden utilizar. Después de que uno hace eso, entonces solamente tiene que ir al gestor propio, donde puedes tener clasificaciones incluso de la bibliografía, pues si es científica, si está verificada, si son solamente páginas de universidades, etcétera, etcétera, y tiene mayor facilidad para tener acceso a ello. Y además de eso, por supuesto, hay que hablar sobre el uso de dispositivos como la laptop, tableta o celular. Esto siempre lo menciono porque en una clase presencial, obviamente ahorita estamos hablando de que estamos en línea todos, ¿verdad? Pero en una clase presencial, mis estudiantes tienen derecho a utilizar los dispositivos electrónicos en todo momento.
Entonces, muchos me preguntan, ¿y cómo haces cuando estás hablando y ellos están en el teléfono? Y entonces me regreso a unas diapositivas y digo, aquí está, mi estudiante es el responsable de su propio aprendizaje. Y entonces ellos saben exactamente qué es lo que están atendiendo y qué es lo que es relevante para ellos en ese momento. Si yo les digo, guarda el celular, el estudiante hace como que me pone atención. También es verdad que hoy en día los jóvenes de verdad son multitasking, o sea, pueden atender varias cosas al mismo tiempo. De hecho, lo he probado que en algunas ocasiones ellos están con la vista en el celular, pero les preguntas sobre lo que estás hablando en la clase y verdaderamente pueden contestar. También se forman equipos en el mismo encuadre de la clase, intraequipos se asignan roles, ¿no? Como por ejemplo, quién va a ser el líder del equipo, quién va a ser el que va a publicar en línea los productos que salen de la colaboración, se deben establecer acuerdos, por supuesto, nombrar responsables para administrar redes sociales y para administrar las aplicaciones. Y además de eso, solicitar evidencias de investigación fuera de clase. Lo que yo hago es que les pido que traigan una lista de dudas y lista de aportaciones a la clase y entonces esa lista que ellos traen, que puede ser solamente una línea con las dudas y con las aportaciones, me da a mí la idea de que ellos, o es la evidencia de que ellos estuvieron leyendo o que se estuvieron pues empapando del tema de la clase antes de llegar a ella. ¿Por qué? Porque acuérdense que se invierte, como lo vieron en el video, se invierte la clase. El estudiante afuera revisa los contenidos y conmigo viene solamente a despejar dudas o a discutir del tema, pero cuando ellos ya vienen versados. Entonces, durante las sesiones lo que hacemos es una reunión plenaria con todos los participantes del curso, trabajar en equipos pequeños, los divido exactamente el mismo ejercicio que hizo ayer Sergio. Aquí debo decirles una cosa que tiene que ver con el aspecto tecnológico. Zoom, cuando lo pagas, te permite hacer grupos pequeños aleatoriamente o tú los puedes seleccionar a algunos compañeros y los puedes armar tus grupitos. Sin embargo, hay otra aplicación que también nos permite hacerlo de manera gratuita, pero solamente con 15 estudiantes. Sin embargo, Google Meet, que es la que usamos generalmente en mi universidad, por ejemplo, no nos permite hacer este tipo de trabajos. Entonces, ¿qué hago? Bueno, innovo con lo que tengo. Lo que hago es que le digo a mis estudiantes, en este momento nos vamos a desconectar de la sala grande y entonces ustedes se van a ir a un grupo pequeño en Google Meet. Y lo que yo hago es que tengo a mis estudiantes en un grupo de WhatsApp y cuando quiero que regresen, así como Sergio hacía de manera automática ayer, que cada 10 minutos nos cerraba la sala y volvíamos a la sala grande, entonces lo que hago es que por el WhatsApp les digo, se acabó la interacción intraequipo y necesitamos que vuelvan a la sala general. Entonces, ¿qué hago? Con lo que tengo, con las herramientas que tengo, voy innovando. ¿Por qué? Porque ya tengo idea de cómo trabajan las otras plataformas de comunicación. Y obviamente acuerdo tiempos de discusión intraequipo, tal y como hacía Sergio ayer en nuestra reunión. Van a ser 10 minutos para esto, esto y esto. Y entonces los estudiantes ya saben que después de que se van a los grupos pequeñitos, pues tienen un tiempo determinado para volver a la plenaria. Durante las sesiones de la clase en plenaria se realizan conclusiones verbales con los nuevos conocimientos adquiridos, pero además de eso también indago sobre la percepción del equipo acerca de la de la competencia. ¿Por qué? Porque en general los equipos cuando están aportando ideas y cuando están aportando conocimiento, lo que yo hago es que
les asigno puntos por participar o les asigno insignias por participar, que es algo también que hoy en día se usa mucho, y entonces se crea competencia. Y algunos estudiantes los estresa la dinámica de competencia. Entonces, ¿qué hago? Bueno, después de preguntar cómo les va con los nuevos conocimientos que van adquiriendo, pues también les voy preguntando acerca de la percepción que tiene el equipo sobre la propia dinámica de la clase. Eso con el fin de escuchar a los estudiantes y de conocer si la estrategia didáctica no está funcionando, que me dé tiempo de cambiarla o de mejorar algunas partes de las estrategias. Además, hay que resaltar aquí que la estrategia siempre es una big bola que contiene otras chiquitas, ¿no? Entonces puede ser que la estrategia que la contiene sea buena, pero que alguna de las técnicas que estoy utilizando dentro de la estrategia necesite ser cambiada. En ese preciso momento es cuando me permite entonces tomar decisiones para cambiar la dinámica de la clase. Después de la clase, entonces, lo que yo les propongo a los estudiantes también tiene que ver con el uso de herramientas tecnológicas, y lo que hago es que les pido que escriban conclusiones escritas, ¿no? Y esas conclusiones escritas les pido que las hagan en un documento compartido. Casi siempre les pido que lo hagan en Google Docs o en las diapositivas de Google, y entonces le digo que lo difundan en Facebook. Siempre les pido que la página con la que trabajen sea pública, para que entre equipos se puedan revisar la información, y además yo creo en Facebook un grupo del curso para que ellos me vayan compartiendo la página que crean, van compartiendo las publicaciones en el grupo. De tal forma, entonces, que cada equipo tiene una página donde va, por supuesto, subiendo todo el material que va produciendo, pero además, solamente por todo el curso hay un grupo de Facebook donde todo el mundo va compartiendo la información. Entonces, en su página propia tienen lo que es del equipo, pero en el grupo mío de Facebook está toda la información de todos los grupos. Y además de eso, les pido que cuando hacen videos, entonces los difundan por YouTube. Aquí en este libro, Experiencias Innovadoras Educativas, ustedes pueden ver, es un libro que realizamos en el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, precisamente con la editorial de la Universidad Autónoma de Baja California. Los coordinadores somos el doctor Javier Organista, la doctora Marisela López y yo. Y en ese libro yo les comparto a detalle precisamente todo lo que hice con esta experiencia educativa de la que les acabo de hablar. Lo escribo en un contexto de clases numerosas, es decir, cuando yo escribí ese texto tenía 52 estudiantes en la clase. Y entonces hice un análisis de redes sociales en la clase. Y a partir de los cuestionarios que yo le puse a mis estudiantes, pude ver que había un estudiante que no tenía ningún tipo de relación con el resto del grupo, aun cuando mi metodología de trabajo era grupal. Es decir, él se incorporaba en el equipo, pero realmente no trabajaba. Y yo descubrí la situación hasta que apliqué la encuesta en el grupo. ¿Por qué? Porque aunque lo veía que presencialmente estaba, ¿no? Realmente el estudiante no participaba. Esa es la importancia de hacer investigación también cuando uno está haciendo intervención educativa, es decir, en palabras comunes y corrientes, cuando uno está dando clase e impartiendo una clase. Entonces, bueno, búsquenlo, también el libro está en mi página, y ahora les pido por favor que volvamos al Menti. Vamos al Menti de nuevo, aquí está el Menti, y entonces les pregunto aquí, por favor, es www.menti.com 6082-7742,
Y la pregunta es, ¿qué es más importante para innovar, la didáctica o la tecnología? Desde su punto de vista, ¿qué es más importante para innovar, la didáctica o la tecnología? Oh, Dios mío. Muy bien, muy bien. Muy, muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias por participar. Muy bien. La mayoría piensa que la didáctica es lo más importante para innovar. La tecnología 2. Muy bien. Bueno, pues fíjense. Al respecto debo comentarles que con base en los resultados de nuestras investigaciones nos hemos dado cuenta que para innovar, cuando un profesor quiere innovar, indudablemente inicia con la didáctica. Es decir, aunque la tecnología facilita muchísimo la innovación educativa, la innovación surge, y esto lo digo, insisto, con base en mis investigaciones, la innovación surge de la didáctica del profesor. Muchísimas gracias a todos por participar. De verdad que sí. Muchísimas gracias. Y bueno, estoy a punto de terminar. Les agradezco muchísimo su atención. Aquí están mis datos de contacto porque sé que estamos transmitiendo la conferencia en las redes sociales. Muchos me conocen, pero estos son mis datos de contacto para quienes no. Mi correo electrónico es katiuska.fernandez@uabc.edu.mx. Mi página de Facebook, insisto, la profesional, es katiuska.fernandez.morales. Ahí está mi página web, también es la página web donde comparto absolutamente todo lo que hago relacionado con investigación educativa y el trabajo que hacemos en el cuerpo académico al que pertenezco en el IDE. Y les comparto también la página del IDE, que por cierto está apenas recién renovada. Así que los invito a visitarnos. De nuevo, muchas gracias y pues abro los micrófonos para sus preguntas. Voy a dejar de compartir pantalla. Muy bien, siendo las 5 en punto. Comentan aquí en el chat, Katiuska, al respecto de, faltó segundo idioma. Me imagino que habla de lo que debe conocer un profesor, ¿no? Faltó el segundo idioma. Sí, claro, ¿no? Es que faltan muchas cosas, claro que sí. Bueno, totalmente de acuerdo. La tecnología son herramientas. Ya compartimos la página de Facebook aquí en el chat y dice Eric Cortina, esa innovación surge de una necesidad dentro del proceso pedagógico. La tecnología es una herramienta. Sí, correcto. Bueno, mira, para comentarle a Eric, esta experiencia educativa que les comparto surge porque en la UABC, así como en otras universidades en México, las clases en los niveles básicos tienen muchos estudiantes. En mi caso, como les decía, tenía 52 estudiantes. Entonces, no es fácil ni dar la clase. Los muchachos están en el primer semestre entre 17 y 19 años, la mayoría. Entonces, no es fácil dar la clase, no es fácil evaluarlos. Además de eso, yo soy investigadora en el instituto y no me dedico especialmente a dar clases, ¿no? Entonces, cuando daba la clase, yo decía, no, pues tengo que buscar una estrategia que me ayude, porque 52 evaluaciones, pues no me va a dar para cuándo. Ya no hablé de la evaluación, pero les puedo decir que lo que hacía era implementar la coevaluación y la autoevaluación. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Muy bien, nada más aquí. Gracias. Y bueno, podemos abrir los micrófonos a alguien que quiera participar y hacer la pregunta en vivo. Están disponibles. No, fue un placer compartir con todos ustedes. Yo quiero hacer un comentario.
Claro que sí, adelante. Sí, Adelante, Ana. Muchas gracias por esta experiencia. La verdad es de que me motiva mucho escuchar que esas innovaciones es pertinente y fácil de aplicar. Lo que se requiere es un cambio de actitud del profesor para poderlas llevar a cabo, ¿verdad? Es decir, pues si no soy experto o experta, la experiencia y el ensayo y error me va a ir ayudando para quitar el miedo, ¿verdad? Y como se dijo en la explicación, los estudiantes tienen mucho conocimiento de tecnología, pero para recreación, no para su formación. Y entonces eso es, digamos, lo que debemos de hacer los profesores, cómo trasladar ese conocimiento tecnológico para su propia formación. Y esa mediación que le hagamos va a ser de gran valor. Mi pregunta es respecto a la autoevaluación y la coevaluación. Yo la practico y les elaboro una rúbrica, ¿verdad? Para que ellos sepan qué es lo que hay que evaluarle al compañero o qué es lo que ellos se deberían de evaluar. Pregunto, doctora, si hay alguna otra herramienta que se utilice para realizar la coevaluación y la autoevaluación, además de la rúbrica. Mira, lo que yo utilizo para autoevaluación y coevaluación, en general yo hago rúbricas, en general, ¿no? Pero lo que yo utilizo para la autoevaluación y coevaluación es que hago una serie de elementos, ¿no? Que les digo a los estudiantes desde el encuadre que les voy a evaluar. Y entre ellos no necesariamente me enfoco en el contenido, sino lo hago de una manera más holística, es decir, pregunto, por ejemplo, cuál es la actitud del estudiante en el equipo, si el estudiante tiene o no tiene empatía con los demás, si es un promotor del trabajo en equipo, si está colaborando con información que sea validada, que sea pues formal, ¿no? De investigaciones formales, etcétera. Entonces, lo que hago es que construyo en Google Form una autoevaluación, un formato y además en ocasiones, dependiendo de lo que esté evaluando, incluso esos mismos formularios los hago autoevaluables, ¿no? Entonces, el alumno va contestando y el formulario en algunos casos le va sacando puntuaciones. Y cuando no es así, que es generalmente no es así, cuando están ellos haciendo la autoevaluación, entonces ellos se van poniendo una calificación del 1 al 5. Y entonces sobre eso, pues yo ya tengo también una noción numérica de lo que ellos están, de cómo ellos están calificando. Entonces, así es como lo hago para que se me haga más fácil evaluar clases numerosas. Preguntan aquí. Bueno, antes, adelante, Ana. Sí, lo que yo hago respecto a la coevaluación es la nota que da el compañero más la nota que yo doy, saco un promedio. Y esa es la nota que le asigno al final. Entonces, lo que yo quiero trasladarle al estudiante es que ellos son parte de la evaluación, pero que también yo tengo que ver el trabajo para, como decir, enriquecerlo. Ese es el objetivo. Pero en el caso de que trabaja la coevaluación, lo que asigna el compañero es la única nota que se queda en el trabajo o hay algo diferente. En mi caso, no. En mi caso, no. En mi caso, yo tengo autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Entonces, la calificación del estudiante no depende solamente del compañero, sino depende también de su propia percepción del logro del aprendizaje e indudablemente de lo que yo evalúo. Lo que hago con las clases numerosas, insisto, es crear formularios
y entonces a esos formularios yo les meto en algunas ocasiones preguntas sobre el contenido, sobre algunos ejercicios de la clase, y entonces son autoevaluables. Ellos ya saben cuál fue la calificación que lograron. Otra estrategia que utilizo es dejarles presentar esas evaluaciones varias veces y les digo, ¿sabes qué? Claro, les pongo un parámetro muy alto, o sea, le digo, vas a pasar el examen si alcanzas un 95 y entonces hago un pool de preguntas y que sea aleatorio. Todo eso lo podemos hacer ahí mismo en los formularios de Google. Así es como lo utilizo. Hacen una pregunta. Gracias. Sobre las innovaciones fueron antes de en la pandemia o antes de la pandemia, y cuánto tiempo llevó a aprender todo esto, o fue en el doctorado. A ver, no, esta experiencia que les estoy contando, de hecho, la he llevado a cabo por 3 años consecutivos antes de la pandemia, obviamente. ¿Y cuánto me ha llevado a aprender todo esto? Bueno, pues no lo aprendí en el doctorado. De hecho, no lo aprendí en la escuela. Mi perfil inicial es ingeniero. Entonces, no lo aprendí en la escuela. Obviamente, lo que he aprendido en la escuela me ha ayudado, pero yo les voy a ser aquí bien sincera. La realidad es que los profesores también adquirimos conocimiento del ensayo y el error. Ahorita yo les decía, ¿no? Bueno, yo claro que voy en cada clase, utilizo como un termómetro, por llamarlo de alguna manera. Al final de la clase vieron que les compartí que los estudiantes participan en una conclusión grupal. Obviamente, primero iniciamos con los contenidos para que yo pueda ver más o menos cómo quedaron los contenidos, si quedaron bien entendidos, y si hay algo que yo me doy cuenta en el momento que los estudiantes están hablando que no quedó claro, entonces yo hago un reforzamiento al final de la clase. Sin embargo, después de eso, yo les pido que me hablen de la estrategia, o sea, porque es que yo en el encuadre les explico y les pongo este video para que ellos sepan cómo yo los voy a enseñar. Es muy importante que los estudiantes sepan cuál es la estrategia didáctica que utilizamos para enseñarlos, sobre todo cuando ya son conscientes de que se les enseña con una estrategia didáctica específica o de que van a aprender, por decirlo de mejor manera, ¿verdad? Entonces, lo que yo hago es decirles, y a medida que vamos en la clase, a medida que estamos finalizando la clase, yo les digo, bueno, ¿cómo les pareció? ¿Cómo vamos con el aprendizaje invertido? ¿Qué tal, no? ¿Cómo va? Si tengo una técnica adentro del aprendizaje invertido, como por ejemplo los debates, ¿no? Entonces yo les digo, ¿qué les pareció el debate de hoy? No nos gusta competir. Entonces yo a partir de eso voy modificando. Lo que quiero decir es, por supuesto que hay cosas que no me funcionan, y además depende del grupo y de las características del grupo. Hay técnicas que definitivamente con una son todo un éxito y con el otro grupo no. Entonces, lo que estoy es en una comunicación constante. Ahí me gustaría entonces hablarle un poquito de la comunicación efectiva con mis estudiantes. Lo que hago es todo el tiempo tener comunicación para que me permita la comunicación ir haciendo el modelaje de las estrategias didácticas que voy utilizando en la clase. Entonces, la respuesta es, no lo aprendí en el doctorado y me ha tomado muchos años. Y además de eso, voy mejorando la estrategia o la técnica a medida de cómo la voy usando y la voy adaptando al contexto de mis estudiantes. Tengo esperanzas. No, toda la vida tenemos esperanzas, Carmen. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra? Hay más preguntas en el chat, si alguien quiere abrir el micrófono. Nadie. Muy bien. Pues si no, bueno, pues... ¿sí? Super, muchas gracias por la transmisión en vivo. Ya podemos detenerla. Muchísimas gracias. Y a todos quiero agradecerle muchísimo que hayan estado conmigo esta tarde. Espero que esta exposición les sirva
y que les sirva de motivación a nuestros estudiantes, que sé que aquí hay varios, y a mis colegas de los distintos países que nos están siguiendo en esta transmisión. Muchísimas gracias a todos por estar.